Y mucha atención, esto es Semana Noticias, recuerde muy bien el primer canal digital de Colombia, porque ya se conoce lo que podría ser la eventual condena en contra de Jonier Leal, el confeso asesino de Mauricio Leal y de su mamá, de Marleny Hernández. Ya hubo una reunión previa entre la Fiscalía y la representación de víctimas en este caso para fijar las condiciones, o por lo menos evaluar las condiciones de lo que sería ese eventual acuerdo entre Jonier Leal y la Fiscalía General de la Nación. Y ahí es donde se empieza a tasar lo que sería ese monto de la pena. ¿Cuántos años de cárcel debería estar, o en criterio de la Fiscalía debería pagar Jonier Leal por este doble crimen? Y además de otras condiciones que justamente vamos a tratar de entenderlas con la representación de víctimas en ese caso, a través del abogado Elmer Montaña. Pues doctor, muchas gracias y cuéntenos cómo le fue en esa reunión con la Fiscalía. Bueno, hoy la Fiscalía General de la Nación socializó con la representación de víctimas la negociación que está llevando a cabo con Jonier Leal con miras al preacuerdo que van a suscribir. Esta negociación inicialmente la planteó el señor fiscal. Tendría una pena entre los 25 y los 26 años de prisión. Además, Jonier se comprometería a pedir perdón nuevamente, a no volver a delinquir y a pagar una multa de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En desarrollo de la reunión, yo le puse de manifiesto al señor fiscal el interés que tenemos de que se le impute a Jonier el delito de tortura, con fundamento pues en los mismos relatos de la Fiscalía que hizo en la audiencia de imputación y de medida de aseguramiento, en el hecho de que la Fiscalía señaló en esas audiencias que a Mauricio lo habían obligado a firmar un documento en el cual dejaba como heredero a Jonier y a sus sobrinos, y que para ello le habían ocasionado unas heridas de puñal en el pecho y en el abdomen. Pero además le puse también de manifiesto al señor fiscal que en la redacción de ese documento le debieron haber causado a Mauricio un enorme sufrimiento psicológico, porque era evidente que Mauricio, mientras redactaba el documento en el que hacía esas afirmaciones, pues iba teniendo claridad que al cabo del mismo lo iban a asesinar, que una vez firmara lo iban a matar. Sin embargo, el señor fiscal dijo que no, que la Fiscalía carecía de elementos materiales de prueba respecto a eso, y lo que más me extrañó fue que dijera que ese documento, esa carta no tenía ningún valor probatorio y que además no tenía ningún soporte el tema de las puñaladas o las pequeñas puñaladas que le habían ocasionado a Jonier en el pecho. La Fiscalía entonces dejó claro que no iba a imputar ese delito. Sin embargo, ofreció que a cambio le incrementaría unos meses de prisión a Jonier, y entonces que ya la pena podría ser entre 26 y 28 años, pero aclarando que la misma podría ser de 26 años 6 meses, es decir, le aumentaría 6 meses simplemente. Nosotros, yo le manifesté al señor fiscal que el interés que tiene realmente la representación de víctima no es que se le aumente unos meses más a Jonier Leal de cárcel, sino que se establezca la verdad. Las víctimas tienen derecho a que el sistema judicial colombiano reconozca que Mauricio Leal fue torturado por su hermano, tal y como lo expresó el señor fiscal en las audiencias preliminares y como lo acreditó con esos elementos materiales de prueba. Nosotros no entendemos por qué la Fiscalía ahora echa para atrás como si se estuviera desdiciendo de lo que dijo en esas audiencias, lo cual sería supremamente grave. Entonces, en ese orden de ideas, le planteé nuestra inconformidad. Nosotros no estamos de acuerdo con ese proyecto de preacuerdo porque no contiene la verdad que reclaman las víctimas. Además, también le estaría dando un beneficio adicional a Jonier en el sentido de que al no imputarle el delito de tortura, pues obviamente no se le va a incrementar la pena. El señor fiscal, pues obviamente mantuvo la posición. Le solicitamos, eso sí, a la Fiscalía que le reclamara más bien al señor Mauricio Leal, al señor Jonier Leal, en representación de las víctimas, que contara toda la verdad. Jonier tiene ese compromiso moral. Obviamente no tiene la obligación legal de hacerlo, porque para suscribir el preacuerdo él no tiene que delatar absolutamente a nadie. Pero las víctimas le reclaman que cuente la verdad, qué fue lo que pasó, cómo ocurrió, pero sobre todo por qué cometió semejantes atrocidades.
y el señor fiscal se comprometió a que le iba a trasladar estas inquietudes a Jonier Leal cuando llegue ya el momento de suscribir el preacuerdo con él. Bueno, doctor, vamos entonces como por partes, a ver qué es lo que realmente incluye o no incluye ese acuerdo. Eventualmente estaríamos hablando entonces de una pena entre los 26 y los 28 años de prisión, es decir, hasta los 28 años, pero podría, como usted lo dice, podría ser de 26 o de 27 o de 27 y medio, digamos, pero es hasta los 28 años, entendemos eso. Sí, el fiscal dijo, mire, puede ser de 26 años, 6 meses. Y nosotros entendemos eso porque lo que estaba hablando el fiscal era de un margen. Ahora, digamos, me llamó poderosamente la atención porque es que en este tipo de preacuerdos lo que se fija es una pena, un monto determinado. Pero bueno, independientemente de esa circunstancia, ese incremento de la pena lo ofreció el fiscal prácticamente a cambio de que nosotros desistiéramos de nuestra postura de que se imputara el delito de tortura, y no lo aceptamos. Esta es una posición que tienen los familiares de Mauricio Leal, de la señora Marlene Hernández, perdón. Ellos tienen el derecho a que judicialmente se establezca que Mauricio fue torturado. Como víctimas reclaman ese derecho. ¿Qué otra situación incluye el acuerdo? Es decir, aparte de la eventual condena que, repetimos, podría llegar hasta los 28 años, según la propuesta de la Fiscalía, pero que podría ser menor, ¿qué más incluye este acuerdo? De pronto, multa, acto de perdón público, ¿qué otra cosa incluye este acuerdo, doctor? Compromiso de Mauricio, de Jonier, perdón, de no volver a delinquir. Esa es básicamente, digamos, las condiciones del preacuerdo, porque es que él no tiene la obligación de delatar a nadie ni de contar la verdad. Así está establecido en la ley. Sin embargo, nosotros le insistimos al señor fiscal que le manifestara a Jonier que contara la verdad, porque es un derecho que tienen las víctimas, no solamente a conocerla, sino también como una manera de reparación integral, una manera de que haya justicia, de restaurar de alguna forma el enorme daño que les ha causado, porque es que la gran pregunta que hoy se hacen los familiares de la señora Marlene, los familiares de Mauricio es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué Jonier actuó de esta manera? ¿Qué lo impulsó a matar de manera tan brutal a su mamá y a su hermano? Pero sobre todo que haga referencia a las circunstancias en que ocurrieron los hechos para despejar toda una serie de dudas. Una de ellas, la posibilidad de que alguien le hubiera ayudado en la comisión de este delito. Ese es un reclamo muy sentido, legítimo que tienen las víctimas. Por supuesto que no obliga a Jonier, si Jonier quiere, cuenta la verdad, pero de todas maneras la Fiscalía se comprometió a trasladarle a Jonier esa inquietud, como también, tengo que reconocerlo, tengo que aplaudir esa situación, el señor fiscal se comprometió a hacer lo que esté a su alcance para evitar que Jonier continúe llamando a sus tías para presionarlas. Esa es digamos, una situación que hoy pudimos aclarar, y desde luego que la Fiscalía lo que nos ha dicho es que las tías responden las llamadas, pero también hay que tener en consideración que la Fiscalía tiene la obligación constitucional y legal de velar porque las víctimas no vayan a ser objeto de ningún tipo de revictimización, y eso que el victimario se comunique con ellas, por supuesto que le genera una enorme incertidumbre, le genera miedo. Bueno, me llama la atención, doctor, respecto del asunto en particular del delito de tortura que ustedes han insistido se debe imputar. Y no lo hacen ustedes en aras de que haya un aumento de la pena, sino que realmente dentro de la imputación, dentro de la condena, estén los hechos jurídicamente relevantes. Y pues usted menciona algo acerca de la carta y que la Fiscalía ya no contempla esa carta como un elemento sustancial dentro del proceso. ¿Cómo es esto? No, eso es inexplicable, porque todos fuimos testigos, los que vimos estas audiencias, de cómo el señor fiscal exhibió esa carta. Hizo unas manifestaciones muy claras en el sentido de que Mauricio fue obligado mediante la fuerza a que la firmara, de que le ocasionaron heridas con un cuchillo para que llevara a cabo la redacción y la firma de ese documento. Y además respaldó eso en el dictamen médico legal que da cuenta de las heridas que Mauricio tenía en el abdomen
y en el pecho. Ahora resulta que para la Fiscalía eso no tiene ningún valor probatorio. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasó acá? ¿Qué llevó a la Fiscalía después de pocos días a plantear de que ese documento no sirve absolutamente para nada? Y si no sirve, entonces ¿para qué lo exhibió en la audiencia de imputación y en la audiencia de medida de aseguramiento? ¿Por qué formuló esta hipótesis de que Mauricio fue obligado a firmar ese documento si ahora la Fiscalía dice que no tiene respaldo para hacer ese tipo de manifestación? Esa es una especie de retractación de lo que sucedió hace poquitos días ante la juez de control de garantías de Bogotá, y eso a mí me parece absolutamente inexplicable e inaceptable, porque lo cierto del caso es que no tengo conocimiento de que la Fiscalía se haya hecho a nuevos elementos materiales de prueba que desvirtúen lo dicho por ella misma. Eso a mí me parece realmente, digamos, inexplicable, por decirlo menos, y eso se lo puse de manifiesto al señor fiscal. Nosotros tuvimos una reunión bastante extensa, comenzamos a eso de las 10:30 de la mañana y terminamos a las 2 de la tarde, y buena parte de la reunión estuvo centrada alrededor del tema de la tortura. Y la Fiscalía insiste que no, que la Fiscalía había planteado este asunto simplemente para dejar sentada la hipótesis de que aquí había habido un acto de sevicia. Y por supuesto que nosotros en ese sentido también discrepamos del señor fiscal, porque es que la sevicia, da cuenta, es de la brutalidad, de la crueldad que utiliza el agresor en el momento de quitarle la vida a la víctima, no antes. Y aquí tenemos dos momentos, uno cuando lo obligan a firmar el documento y otro cuando lo asesinan. Ahora el fiscal nos dice que no hay ninguna prueba que demuestre que, por ejemplo, las pequeñas heridas que le ocasionaron a Mauricio hubieran sido con el fin de que firmara la carta, pero así lo dijo en la audiencia de formulación de medida de aseguramiento. Como sea, mire, uno puede prescindir de esas pequeñas puñaladas y dejar el asunto simplemente en el momento en que presionan a Mauricio para que firme el documento. Yo le decía al señor fiscal, ¿usted no cree, señor fiscal, que una persona que la obligan a firmar así no va adquiriendo conciencia de que va a morir, de que después de que firme el documento la van a asesinar? Pues eso es tortura, porque eso es sufrimiento psicológico. Y el fiscal dijo que no había ninguna prueba que demostrara que a Mauricio le habían ocasionado un sufrimiento psicológico. Yo realmente quedé un poco asombrado, porque es que el sufrimiento psicológico, y se lo dije al señor fiscal, pues se deriva de manera casi por sentido común del hecho de lo que estaba sucediendo. Aquí no necesitábamos un perito de ninguna naturaleza, un experto para que nos dijera que a una persona que la obligaban de esta forma a llevar a cabo este tipo de actitudes, de suscribir ese documento, pues le habían causado sufrimiento psicológico. Pero bueno, es la posición del señor fiscal, muy respetable, y esto nos ha llevado finalmente a que no, digamos, le demos nuestra complacencia, nuestro beneplácito a este preacuerdo suscrito por o que va a suscribir la Fiscalía General de la Nación con el señor Jonier Leal, independientemente, vuelvo y le digo, del hecho de que también repugna de que semejante delito tan atroz, cometido con tanta crueldad, con sevicia, como dice el señor fiscal en el caso de la muerte de la señora Marlene, y también de Jonier, en el momento pues de las 2 puñaladas brutales que le infligen en el abdomen, pues termina este señor con una pena de 11 o 12 años de prisión, con todos los beneficios que después va a obtener de carácter legal. Eso, digamos, repugna a las víctimas, eso no le da consuelo realmente a las víctimas en términos de justicia, y yo creo que la sociedad también se resiente con eso, porque son exagerados los beneficios que va a recibir Jonier Leal a cambio de este preacuerdo después de haber cometido semejantes atrocidades. Sí, doctor, digamos, le pregunto justamente con lo que usted acabó de terminar de explicar. La situación, entonces, ¿ustedes no están de acuerdo con esa negociación? Porque pues no se incluye el delito de tortura, y porque pues digamos el monto de la pena pues tampoco se compadece con el daño causado. Pero independientemente de esa oposición que hacen las víctimas, el trámite puede continuar, es decir, la Fiscalía puede continuar con esas diligencias, con esa negociación, a pesar de que las víctimas no están de acuerdo. Sí, digamos, la inconformidad que nosotros presentamos no es óbice para que la Fiscalía deje firmar el preacuerdo con el señor Jonier Leal. Eso no lo impide.
Simplemente queda allí la observación. En el momento en que este asunto ya pase al juez de conocimiento, al juez penal del circuito de Bogotá, que se va a encargar de darle legalidad a esto, de examinarlo, nosotros volveremos a plantear estas objeciones. Y consideramos que van a ser unas objeciones válidas, porque las víctimas se pueden oponer a este tipo de preacuerdos cuando los mismos violan los derechos y garantías fundamentales de las víctimas. Y una garantía de carácter constitucional, legal, que ha sido reconocida reiteradamente por vía jurisprudencial, es el derecho que tienen las víctimas a verdad. Y que se reconozca la existencia de la tortura no es simplemente para un incremento de unos meses de pena, no, es para que se establezca esa verdad desde el punto de vista judicial. Habida cuenta, vuelvo y repito, de que la Fiscalía la imputó fácticamente. Es que todos escuchamos, yo no creo haber estado en un mundo paralelo cuando el señor fiscal narró de manera tan clara y digamos, llena a veces de una riqueza, de circunstancias, etcétera, la manera como Jonier había obligado a su hermano a firmar eso y mostró el documento y dijo además que había una prueba grafológica que demostraba que la letra contenida en ese documento era de Mauricio y que el grafólogo decía que la persona que estaba escribiendo allí lo hacía en una situación de apremio, de nervios, es decir, estaba en una situación extrema desde el punto de vista emocional, lo cual concuerda con el hecho de que lo hubieran obligado de manera violenta a que firmara ese documento. Eso es tortura, es que no necesita ser un abogado penalista, haber pasado por una universidad, haber hecho maestría en temas de derecho penal para entender con fundamento en el sentido común de que eso es un delito de tortura. Ya nosotros, con esa claridad conceptual, insistimos en que se impute no por un capricho, ni por un tema de carácter académico, no. Es porque las víctimas, vuelvo y repito, tienen el derecho a que se reconozca por parte del sistema judicial colombiano de que Mauricio Leal fue torturado. Eso hace parte de la verdad y hace parte también del derecho a la reparación simbólica que tienen las víctimas, a restaurarse, a comenzar a repararse ellos emocionalmente a partir de ese conocimiento de la verdad que tengan sobre lo que ocurrió. Doctor Montaña, entonces ya para terminar, la situación de cómo están las cosas, ¿qué ha dicho la familia de Jonier Leal, la familia de Marleny Hernández respecto de ese monto de la pena? ¿Se sienten satisfechos? Digamos, el daño se siente reparado con una pena de esta categoría? Bueno, los familiares de la señora Marleny Leal, pues obviamente tienen una aspiración a que haya justicia, a que haya una sanción que sea mínimamente proporcional con la gravedad de los delitos cometidos por Jonier Leal. Esa es la primera aspiración. En términos de cuál sería la pena ideal, pues obviamente que ellos no tienen, digamos, ninguna postura en ese sentido. Y también, y sobre todo, que haya verdad, que se sepa qué fue lo que realmente ocurrió. Me han preguntado esos 26, 28 años, ¿en qué terminarían reducidos? Cuando les he planteado que esa sería una pena entre 11 o 12 años, por supuesto que sienten que la sanción no es realmente condigna con la gravedad de los hechos y sobre todo con la circunstancia de él haber asesinado a su señora madre y a su hermano. Pero bueno, así funciona el sistema de justicia en Colombia. Aquí tenemos una justicia basada en este tipo de negociaciones, una justicia premial. Se le reconocen estos beneficios y estas prebendas a las personas que se acogen y aceptan cargos porque pues, le evitan el desgaste al sistema judicial colombiano, etcétera. Es una cosa planteada más bien desde el punto de vista del costo-beneficio para el Estado, pero hay que decirlo también, dejando por fuera a veces no solamente el interés de las víctimas de que haya justicia, sino también el de la sociedad. Cuando la sociedad se entera, por ejemplo, de preacuerdos de esta naturaleza, pues yo creo que comienza a cuestionarse qué es lo que está sucediendo en términos de esas negociaciones y hasta dónde, digamos, una persona que ha cometido delitos crueles, brutales, se pueda llegar a beneficiar por el simple hecho de que acepte los cargos. Ellos, digamos, volviendo al tema de los familiares, ellas creen que el sistema de justicia pues ha operado bien en el sentido de que se ha establecido la verdad, de que la Fiscalía hizo una investigación juiciosa, de que la Fiscalía se ocupó del asunto con mucha dedicación y agradecen esa circunstancia. Pero, por supuesto,
que también tienen derecho a hacer reclamos, y el reclamo sentido que han hecho desde el primer momento, que ya se ha conocido qué fue lo que sucedió, es que se quede por fuera el delito de tortura, porque ellas son conscientes del sufrimiento que Mauricio debió haber atravesado antes de que lo asesinaran, y les parece inaceptable que la Fiscalía de la noche a la mañana diga que no, que ya no hay prueba de eso, cuando exhibió esa carta, cuando exhibió esas fotografías terribles donde aparece el cuerpo flagelado de Jonier, y por supuesto también el dictamen médico-legal. Para ellas esto resulta absolutamente inexplicable, y termina una investigación muy buena, para decirlo de manera clara, con esta mácula, porque no entiendo la razón por la cual la Fiscalía ahora quiere barrer, meter debajo de la alfombra el tema de la tortura, cuando esto se desprende y se deriva fundamentalmente de la narración hecha por el fiscal del caso. Claro, pues doctor, pues ahí está la noticia, ya más o menos se está planteando el escenario jurídico, la pena que tendría que pagar Jonier Leal por el asesinato de su hermano Mauricio Leal y de su mamá, de Marleny Hernández. Entre 26 y hasta 28 años de cárcel es lo que plantea la Fiscalía, estaría en el acuerdo con el confeso asesino, además de una multa y además de un acto de perdón público. Pero César, señor, perdóname, yo insisto en algo, señor, entre 26 y 28, pero el fiscal fue enfático en afirmar que sería más o menos de 26, 6 meses. Entonces, bueno, y entonces ahí sí como que ni para un lado ni para el otro, porque entonces si él dice que entre 26 y 28, pero de una vez advierte que será de 26, entonces tocará dejarlo entre los 26. César, el fiscal tiene que fijar un monto claro, el fiscal no le puede decir al juez, esto va a ir entre 26 y 28, le tiene que ir con una propuesta clara en materia del monto de la pena, y eso se lo va a reclamar el abogado defensor. Sí. Bueno, pero digamos, con claridad, pero eso no está, pero digamos, ya eso aún no está, digamos que no está fijo, o sea, digamos no se ha fijado dentro del documento, porque obviamente cuando presente el documento ante los jueces tendrá que decir es de 26, 7 meses, o de 27, 3 meses, pero lo que la Fiscalía les manifestó a ustedes como víctimas es que estarían, digamos, en esta ventana de tiempo, entre 26 y 28. Sí, en ese rango, eso sí, eso es claro. Y también el fiscal fue enfático en señalar que ahí no se está partiendo de los mínimos, y eso también hay que reconocerlo. Aquí no se está partiendo de los mínimos establecidos en la ley. Sin embargo, la pena sigue siendo todavía muy benéfica, la sanción sigue siendo pues exageradamente benéfica para Jonier, y no se compagina con la gravedad de los delitos que cometió. Exacto, no, doctor, lo que nosotros estamos tratando de explicar es que ese es el tiempo que plantea la Fiscalía o que plantea a las víctimas, que la pena puede estar entre los 26 y los 28 años de cárcel, o sea, hasta los 28 años de cárcel. Pero pues digamos en el documento, cuando ya esté formalmente desarrollado, escrito el documento, pues ahí la Fiscalía tiene que poner el monto de la pena exacto que van a presentar ante los jueces. Ese es más o menos el planteamiento que se tiene dentro de ese eventual acuerdo entre Jonier Leal y la Fiscalía, que entiendo, doctor, también incluye una multa y un acto de perdón público. Eso es lo que más o menos entendemos. Listo. Sí. Correcto, sí. Y algo que, perdóneme César, con esto debe haber comenzado esta entrevista. Esta fue una reunión muy cordial con la Fiscalía, con el fiscal del caso y la fiscal también que han liderado esta investigación. Tuvimos ahí una discusión académica, una discusión jurídica muy intensa sobre estos temas, pero siempre en una forma muy cordial. Yo tengo que reconocer eso. Comenzamos por expresar algunas inconformidades frente a, digamos, roces que se presentaron en las audiencias, etcétera, pero una vez resuelto este asunto, nos dedicamos a la materia y bueno, yo no pude convencer a la Fiscalía de que imputara el delito de tortura, la Fiscalía no me pudo convencer a mí tampoco que renunciara a esta postura, pero terminamos en los mejores términos. Yo reconozco la gentileza, la gallardía de los fiscales y por supuesto, una vez más, el interés que estos funcionarios le han puesto a esta investigación. Desde luego que hay todavía discrepancias, pero también el señor fiscal reconoció que el trabajo del abogado de víctimas pues, no es un trabajo pasivo, no es un convidado de piedra, es una persona que tiene una tarea muy importante
velar porque haya verdad y porque haya justicia y reparación. Y en ese sentido, digamos, la discusión y la reunión que fue de más de 2 horas, más de 3 horas, fue muy cordial y a mí me enseñó muchísimo, de verdad que sí. Para mí fue una experiencia muy importante desde el punto de vista profesional. Bueno, importante todo lo que el doctor está diciendo porque pues digamos ahí demuestra o denota la cordialidad que existe entre las partes, que es la que debe acompañar todo el proceso, las víctimas y la fiscalía buscando una reparación efectiva, que es digamos lo que debió expresarse desde el inicio de las audiencias. Pero bueno, ahí nosotros también estaremos muy pendientes de realmente cuál sería el monto de la pena en contra de Johnny Leal, la que se va a colocar dentro de ese documento, que repetimos a todos los que están conectados, estaría entre los 26 y los 28 años, hasta los 28 años de prisión, pero puede transitar durante ese tiempo, puede ser 26 y 6 meses, puede ser 27 y 3 meses, eso digamos se va a conocer cuando el documento formal ya esté listo y se va a presentar ante los jueces de conocimiento. Doctor Montaña, pues muchas gracias por estar con Semana, usted como siempre muy atento con la audiencia de Semana. Muchísimas gracias, César, un saludo para las personas, para los televidentes. Y a todas las personas que, por supuesto, están conectadas con Semana Noticias, también les damos las gracias. Estamos hablando de lo que podría ser la eventual pena en contra de Johnny Leal por el asesinato de su hermano Mauricio Leal y de su mamá Marleny Hernández. La Fiscalía ha propuesto que entre 26 y 28 años, 26 y 28 años de cárcel, además de una multa y de un acto de perdón público. Las víctimas insisten que deberá incluirse el delito de tortura dentro de esa condena. No porque aumente, sino porque eso fue lo que ocurrió en contra de Mauricio Leal. Su hermano, Johnny, lo torturó antes de asesinarlo. Y como las víctimas se oponen, pues eso se tendrá que ir ante los jueces de conocimiento y pues allá se empezará a resolver todo. Por supuesto, nosotros estaremos aquí pendientes para contarle o llevarles toda la información de lo que ocurra. Mientras tanto, podrán compartir esta entrevista, recuerden bien, con el representante de víctimas en el caso de Mauricio Leal y todos los detalles de ese eventual acuerdo también se encuentra en semana.com. A todos ustedes muchas gracias. Recuerden muy bien que esto es Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia.